Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea. Hoy vamos a ver evaporadores de efecto múltiple. Aquí tenemos varios evaporadores, entonces los evaporadores pueden operar también en efecto múltiple. Un múltiple efecto está formado por un conjunto de evaporadores, denominándose primer efecto al evaporador que recibe el vapor vivo de calentamiento. Durante la operación, el vapor procedente de la evaporación en el primer efecto se emplea como vapor de calefacción en el segundo efecto, y el producido en el segundo efecto se emplea como vapor de calefacción del tercer efecto, y así sucesivamente. Es evidente que para su funcionamiento se necesita que el vapor de calefacción en cada efecto condense a una temperatura superior a la de ebullición de la solución en ese efecto, lo cual exige que exista entre los distintos efectos una diferencia de presión suficiente para que se produzca la ebullición de la solución. Normalmente los evaporadores en múltiple efecto trabajan a presiones cada vez menores. ¿Está bien? Bien, entonces, con el fin de optimizar el uso de vapor de calefacción, el vapor que sale del primer efecto, ¿cierto?, se emplea como vapor de calefacción al segundo efecto. Y el vapor que se genera en el segundo efecto se emplea como vapor de calefacción para el tercer efecto. Y así sucesivamente. Aquí tenemos 3 evaporadores, ¿cierto? Entonces, esto es un sistema de evaporación en múltiple efecto. Y al final tenemos un condensador barométrico. Bien, en evaporadores de efecto múltiple es importante los balances másicos, balance de soluto y balance entálpico en cada efecto, y combinar estos balances para hallar las incógnitas. Las incógnitas pueden ser el área del evaporador, la cantidad de vapor necesario. Se considera que los evaporadores tienen el mismo tamaño, como ustedes pueden ver aquí. Los 3 evaporadores tienen el mismo tamaño. Por tanto, el área de transferencia de calor en cada evaporador es el mismo. ¿Está bien? El área es el mismo. Bien. Primera consideración. Para iniciar el diseño de evaporadores en efecto múltiple, se considera también que el flujo de calor en cada evaporador es el mismo. Flujo de calor 1, flujo de calor 2 son iguales. ¿Sí? Estas son las dos consideraciones para el diseño de evaporadores en múltiple efecto. Bien, vamos a ver. Aquí tengo la alimentación y aquí tengo el vapor de calefacción. La alimentación F, esta es la solución diluida, ingresa. Si realizo un balance global en los 3 evaporadores, ¿a qué es igual la alimentación F? F es igual al vapor 1 más el vapor 2 más el vapor 3 más L3, porque F, que es la solución que ingresa para concentrar
¿no es cierto? De esta solución se evapora B1 de la solución. Luego la solución concentrada del primer efecto pasa al evaporador 2. De esa solución se evapora el disolvente B2, ¿no es cierto? Está partiendo de esta misma alimentación, solamente que aquí está concentrado. Entonces tengo B2. La solución concentrada del segundo efecto fluye al tercero y se produce B3. Y al final sale L3. Por tanto, F será igual a L3 más el vapor 1, vapor 2 y vapor 3. ¿No es cierto? Entonces, de esta forma ya estamos realizando el primer balance para el sistema de evaporadores de efecto múltiple. Bien. Vamos a llamar nosotros primer efecto al evaporador que recibe el vapor de calefacción o vapor vivo. Entonces, este es el vapor de calefacción y recibe este. Entonces, este es el primer efecto. Puede ser que el vapor entre en contracorriente también, por aquí. Entonces, el último sería el primer efecto si entra en contracorriente. Aquí tenemos un sistema de evaporación de alimentación directa. Cuando la dirección de la corriente del vapor de calefacción y del líquido a concentrar es la misma. Circulando el líquido en el sentido de las presiones decrecientes. Dijimos que la presión cada vez debe ser menor, ¿no es cierto? Si tengo aquí P1, 1 atmósfera, P2, 0,5 atmósferas, P3, 0,2 atmósferas. Cada vez debe ser menor. Bien. Nosotros vimos evaporadores de efecto simple. Sí, evaporadores de efecto simple. En un evaporador de efecto simple, ¿cierto? La diferencia de temperaturas, que lo voy a llamar diferencia de temperaturas útil, la diferencia de temperatura, la fuerza motriz es igual a la temperatura del vapor menos la temperatura de ebullición de la solución. Temperatura del vapor de calefacción menos la temperatura de ebullición de la solución. Pero ¿a qué es igual la temperatura de ebullición de la solución? Es igual a la temperatura de ebullición del disolvente, que en la mayoría de los casos es agua, más la elevación en el punto de ebullición. Entonces, si reemplazo en lugar de T1 su equivalente, tengo esta relación. La fuerza motriz o diferencia de temperaturas para un evaporador de efecto simple es igual a la temperatura del vapor. Todo esto que está entre paréntesis es la temperatura de ebullición de la disolución. Entonces tengo que la diferencia de temperaturas en un evaporador de efecto simple, voy a partir de un efecto simple, de un solo evaporador. Esto lo vimos las dos clases anteriores. Es igual a la temperatura del vapor menos la temperatura de ebullición del agua y menos la elevación en el punto de ebullición. Entonces, esto es para un solo evaporador, para un evaporador de efecto simple. Bien,
Si nosotros pasamos a evaporadores de efecto múltiple, en un evaporador de efecto múltiple, la diferencia útil de temperaturas, la diferencia útil de temperaturas es la diferencia entre la temperatura del vapor de calefacción y la temperatura de ebullición del agua en el último efecto. Aquí dice 3. Voy a considerar que el evaporador tiene 3 efectos para este caso. Y el último efecto es 3. ¿Está bien? Entonces sería, para un efecto múltiple, sería la temperatura del vapor de calefacción, esta temperatura de este vapor de calefacción, menos la temperatura de ebullición del agua y menos la sumatoria de la elevación en el punto de ebullición en el evaporador 1 más la elevación en el punto de ebullición evaporador 2 más la elevación en el punto de ebullición en el evaporador 3. A ver, vamos. Ahí está. Entonces, hasta aquí tengo menos la temperatura de ebullición en el último efecto del agua. Menos la elevación. Estoy considerando solo 3 efectos. Pueden ser también 4 o 5, ¿no es cierto? En este caso tengo solamente 3 efectos. Bien, para este caso. Elevación en el punto de ebullición 1 más elevación en el punto de ebullición 2 más elevación en el punto de ebullición 3. ¿No es cierto? Signo negativo. Entonces, esta es la diferencia útil de temperaturas en un múltiple efecto. Podemos observar que la diferencia útil de temperaturas disminuye al aumentar el número de efectos. Para el mismo vapor y el mismo vacío en el último efecto. Por tanto, la capacidad de un efecto múltiple es menor que la capacidad de 3 evaporadores simples evaporando la misma solución. De las consideraciones anteriores podemos concluir que el número posible de efectos no es ilimitado, ya que llegará un momento en que la suma de las elevaciones en los puntos de ebullición, ¿sí? Esta suma, ¿no es cierto?, será igual a la diferencia entre la temperatura del vapor de calefacción y la temperatura de ebullición del agua en el último efecto, anulando así la diferencia útil de temperatura. Bien, entonces, si esto es igual a esto, ya no existe evaporación. Esto en otras palabras, ¿no? Voy a llamar a esta temperatura del vapor menos la temperatura de ebullición del agua en el último efecto, diferencia total de temperatura. Y tengo las elevaciones en los puntos de ebullición. A la diferencia útil también es igual a la suma de la diferencia de temperaturas
en el evaporador 1, diferencia de temperaturas en el evaporador 2 y diferencia de temperaturas en el evaporador 3. Esta es la diferencia útil de temperatura. Y esto es igual al delta T total, que es la temperatura del vapor menos la temperatura de ebullición del agua en el último efecto, menos las elevaciones en el punto de ebullición. Estas son las consideraciones para evaporadores de efecto múltiple. Bien, el método para el diseño de evaporadores de efecto múltiple es por tanteo. Hay que tantear la distribución de temperaturas. Entonces, para esto se requiere bastante práctica, pero sin embargo vamos a dar los lineamientos generales. ¿Está bien? Primero, se efectúa el balance de masa para todo el sistema. En nuestro caso, el sistema está formado por 3 evaporadores, determinando luego la cantidad total de disolvente evaporado. Entonces dijimos nosotros hace un momento que la alimentación es igual a la solución concentrada que sale del último efecto más el vapor generado en el primer efecto, más el vapor generado en el segundo efecto, más el vapor del tercer efecto. Esto es la alimentación. Ahí me dice, pero ¿y el vapor de calefacción? El vapor de calefacción tiene un circuito aparte. Una cosa es esto que procede de la alimentación y otra cosa es el vapor de calefacción. Bien, de esta relación de balance de masa, puedo hallar la cantidad total de vapor desprendido de la solución. Vapor 1, vapor 2 y vapor 3. Aquí es igual a F menos L3. ¿Está bien? Esto es el primer balance que hay que realizar. Normalmente tenemos el dato de la alimentación. Esto es dato. L3, podemos hallar L3 por balance de soluto. En un evaporador de efecto múltiple, el soluto no se evapora. O sea, la cantidad de soluto que ingresa aquí en la alimentación es igual a la cantidad de soluto que sale del primer evaporador. Y esta cantidad de soluto que ingresa al segundo efecto es igual a la cantidad de soluto que sale del segundo efecto. Entonces, ¿qué sucede? Lo único que se evapora es el agua. El azúcar no se evapora, por decir, estoy concentrando azúcar. El azúcar que ingresa aquí sale del primer efecto, ingresa como solución al segundo y esa cantidad de azúcar sigue la misma cantidad porque no se evapora el azúcar. Lo que se evapora es el agua. ¿Está bien? Por tanto, si tengo la concentración aquí, L3, X3 tengo, entonces puedo indicar FXF es igual a L3 por X3. Y de esa relación despejo L3. L3 será igual a F por X sub F dividido entre X3. Es la concentración de la solución que sale del último efecto. Entonces aquí, una base para todo este balance es que el soluto no se evapora. El soluto que sale de cada uno de los efectos es la misma. Lo único que se evapora es el agua, el disolvente. De esa forma se halla L sub 3. ¿Está bien? Realizando balance de soluto entre el primer efecto y el último efecto.
ya que el soluto es constante. Bien, de esa forma ya tengo. Bien, luego el segundo paso, asumiendo que las áreas de todos los evaporadores son iguales. Se supone que la cantidad intercambiada en cada efecto también es la misma. Allá, si las áreas de cada evaporador son iguales, esto explicamos al inicio, ¿no es cierto? Una aproximación es que el calor transferido en cada evaporador también es la misma. ¿Está bien? Entonces estoy partiendo. El área es cierto, es la misma. Tiene que ser la misma. Aquí tenemos, esto es un evaporador, el área de transferencia de calor, el área del evaporador o del área del intercambiador de calor son iguales. ¿Sí? Entonces, normalmente esto es cierto. Las áreas son iguales. Y una aproximación es que el flujo de calor también es igual. ¿Está bien? Se asume, asumiendo. Y esto durante el diseño se debe verificar. Y si no se verifica, debo realizar algunos ajustes de la, como vamos a ver a continuación. Tercero, hallar las ecuaciones correspondientes a los n efectos por aplicación de un balance entálpico. En nuestro caso son 3 efectos. Entonces debo hallar las ecuaciones de balance entálpico para los 3 efectos. Efecto 1, efecto 2 y efecto 3. ¿Cierto? Entonces nosotros vimos balances entálpicos para un solo efecto. Entonces estos balances entálpicos se aplican al efecto 2 y al efecto 3. Y tengo 3 ecuaciones de balance entálpico. ¿Está bien? 4. Se resuelve el sistema de ecuaciones formado por las ecuaciones de balance entálpico. Aquí estas 3 ecuaciones de balance entálpico. En nuestro caso, porque tengo 3 evaporadores. Si fueran más, bueno, el número de evaporadores que existen. En nuestro caso, estamos ejemplificando solo con 3 evaporadores. Entonces, N sería 3. Se resuelve el sistema de ecuaciones formado con las ecuaciones de balance entálpico, 3 ecuaciones de balance entálpico, y del balance másico también tengo 3 ecuaciones de balance másico. Tengo 4 en realidad. Miren, puedo realizar el balance másico para el primer efecto, balance másico para el segundo efecto, balance másico para el tercer efecto y balance global de masa. ¿No es cierto? Como lo vimos hace un momento. Esto, por ejemplo, es un balance global de masa. Puedo indicar aquí, además, esto es balance global. Puedo indicar soluto F por XF es igual a L3 por X3. ¿No es cierto? Balance de soluto. El vapor no tiene soluto. 0, 0, 0 de soluto en el vapor. De esto despejo L3. F por XF sobre X3. Estaría realizando un balance global. Entonces me dice, se resuelven las 3 ecuaciones formadas por balance entálpico y las ecuaciones de balance másico. En realidad serían 4 ecuaciones de balance másico. 3 para, 1 para cada efecto y 1 global. Determinando la evaporación en cada efecto. Debo determinar, al combinar los balances másico y entálpico, debo determinar cuánto es el vapor generado en el primer efecto, el vapor generado en el segundo efecto y el vapor generado en el tercer efecto.
esto se halla mediante la combinación del balance másico y el balance entálpico. Bien, 4. Ahora vamos al paso número 5. Se determina el área de calentamiento en cada efecto a partir de los resultados anteriores. Y si las consideraciones han sido correctas, se deberá cumplir. ¿No es cierto? Entonces se deberá cumplir que el flujo de calor 1, 2 y 3 son iguales. O sea, de los anteriores no solamente hallo los flujos máximos, sino también las diferencias de temperaturas en cada efecto. ¿Cierto? Estas diferencias de temperatura los hallo por balance entálpico y balance másico. Entonces tengo ya las diferencias de temperaturas. ¿Está bien? Reemplazo en esta ecuación, que es la ecuación general de Fourier, para el primer efecto, segundo efecto y tercer efecto. Si estos valores han sido correctos, quiere decir que estos tres flujos de calor son iguales entre sí. ¿Está bien? O también otra forma de verificar si los balances han sido correctos, entonces es despejar el área. Y el área, como dijimos, partimos nosotros que las áreas también deben ser iguales. Entonces, despejo el área de esta ecuación, despejo el área de esta otra ecuación, despejo el área de la tercera, y estas áreas deben ser iguales o aproximadamente iguales. ¿Está bien? Bien. Entonces aquí realizo eso. Estoy despejando el área. El área del primer efecto, el área del segundo efecto y el área del tercer efecto. Estas áreas deberán ser iguales, ¿no? El área del primer efecto igual al área del segundo efecto y el área del tercer efecto. Entonces el área es constante. Si esto se cumple, entonces ya estaría diseñado más bien el evaporador de efecto múltiple. Ya estaría diseñado el evaporador de efecto múltiple. Pero inicialmente al primer tanteo esto no se cumple. Muchas veces el área no es el mismo. Entonces, si las áreas no son iguales, debo realizar una corrección de la distribución de temperatura. Si las áreas resultan diferentes, se deberá realizar una nueva distribución de temperatura. Los delta T, delta T1, delta T2 y delta T3. Y rehacer los balances entálpicos para calcular nuevamente las áreas. Entonces estoy entrando a un segundo tanteo. Estoy tanteando ya. Para el segundo tanteo se requiere mucha práctica. Se requiere práctica. Eso sí que es práctica ya. Segundo tanteo. Ahí, en base a los valores que obtuvieron delta T1, delta T2 y delta T sub 3 en el primer tanteo, ustedes ya van a poder dar otros valores a delta T, 1, 2 y 3. A estos van a tener que darle valores. Entonces a eso se llama segundo tanteo. Pero tienen como base el primer tanteo. Alguien le dará un grado más a esto 2 grados más, a esto 3 grados más. ¿No es cierto? Por decir aquí, delta T1 era, no sé, 20.
Aquí lo dará 22 grados, aquí lo dará 25 grados al delta. Pero está tanteando en base a estos datos del primer tanteo. ¿Está bien? Entonces, si las áreas resultan diferentes, realizar una nueva distribución de temperatura. Se refiere a los delta T. Y realizar los balances entálpicos para calcular nuevamente las áreas. Muy bien, tengo esto. Esto lo vimos. Entonces, dijimos que el flujo de calor es el mismo, ¿no? Es el mismo el flujo de calor. Entonces, si el flujo de calor, estos segundos miembros son iguales, porque el flujo de calor es igual. ¿Está bien? Hay algunas ecuaciones que en los textos aparecen directamente. Entonces, lo que voy a tratar es de deducir esas ecuaciones que aparecen en los textos de evaporación en forma directa. Y uno no sabe de dónde salió esas ecuaciones, qué se hizo para obtener esas ecuaciones. Entonces voy a tratar de explicar cómo se obtuvieron esas ecuaciones. Entonces los flujos de calor son los mismos. Pero además, ¿no es cierto? Las áreas también son las mismas. Entonces aquí las áreas, como son las mismas, las anulo. ¿Está bien? Y tengo esta relación. Si comparo el primero con el segundo, tengo esta. Diferencia de temperaturas evaporador 1 sobre diferencia de temperaturas evaporador 2. ¿No es cierto? Es inversamente proporcional a los coeficientes globales de transferencia de calor. Evaporador 2, evaporador 1. Si comparo esta segunda ecuación con la tercera y despejo delta T sub 2 sobre delta T sub 3, se cumple que los coeficientes globales de diseño son inversamente proporcionales a la diferencia de temperatura. Bien, entonces, tengo aquí además, para el evaporador 1, flujo de calor, coeficiente de diseño 1, área 1, diferencia de temperaturas 1. Para el evaporador, despejo, flujo de calor, coeficiente global de diseño 2, área 2, delta T sub 2. Para el evaporador 3, ¿cierto? Flujo de calor 3, coeficiente de diseño 3. Área 3, delta T sub 3. Diferencia de temperaturas 3, diferencia de temperaturas 2 y diferencia de temperaturas. Bien, ya tengo esto. Voy a realizar una sumatoria, miembro a miembro. Voy a sumar este valor con este más este. ¿Está bien? Y voy a sumar en el segundo miembro este segundo más el segundo y más el tercero. Y luego voy a factorizar el área. Más o menos esa es la heurística. Bien, hago eso. Estoy sumando los primeros miembros. Y aquí tengo los segundos miembros. ¿Está bien? Bien, a esta sumatoria, ¿no es cierto? Sumatoria, lo voy a llamar directamente para no anotar todo esto. A esto más esto y más esto, esa sumatoria lo voy a llamar directamente sumatoria de flujo de calor sobre la sumatoria de coeficientes globales de diseño. Esta sumatoria es a todo esto. ¿Está bien? Entonces, si esta sumatoria es a todo esto, entonces tengo esto, pues, ¿no? Pero aquí el área es constante. Entonces, el área 1 es igual al área 2 y es igual al área 3. Entonces, factorizo el área. Lo llamo, como son iguales, A solamente. Diferencia de temperaturas 1, diferencia de temperaturas 2 y diferencia de temperaturas. Entonces, tengo Q sobre el coeficiente de diseño. Área, sumatoria de diferencia de temperatura. ¿Bien? Tengo esto. Bien, para el evaporador 1 nosotros hallamos aquí esta expresión, ¿no es cierto? Flujo de calor evaporador 1, coeficiente de diseño 1.
área 1, diferencia de temperaturas 1. Voy a hacer uso de esta relación. Ahí está. ¿Cierto? Flujo de calor 1, coeficiente de área. Pero al área ya no lo voy a llamar área 1, porque las áreas son iguales. Lo voy a llamar directamente área por la diferencia de temperaturas 1. Tengo aquí, esto es lo que acabo de hallar, ¿no es cierto? Esto. Voy a dividir miembro a miembro para el primer efecto y sobre la sumatoria total. Divido también los segundos miembros, ¿no es cierto? Ahí está, sobre esto. Como el área es igual, se anula. Y tengo que el flujo de calor sobre el coeficiente global de diseño para el evaporador 1 es igual a la sumatoria de flujo de calor sobre el coeficiente de diseño. Y esto está dado por la diferencia en el primer efecto sobre la sumatoria de diferencias para todos los efectos. Bien, vamos a hacer una pausa aquí y volvemos en 5 minutos.